¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de medicamentos, del abasto de medicinas en nuestro país, de qué ha cambiado en este campo en los últimos tiempos y está funcionando. Y para eso le agradezco mucho a José Carlos Ferreira López, él es presidente del Instituto Farmacéutico, que nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Está también Miquel Arreola, quien fuera titular del IMSS y de COFEPRIS, que seguramente usted lo conoce bien. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Mario, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y está Juan Manuel Espino Bravo, él es director general de Estudios Económicos de la COFESE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues vamos a entrarle al tema, porque si hay un asunto sensible para la población es el tema de la salud y en particular el tema de los medicamentos. Si te parece, Miquel, empezamos contigo, que te ha tocado estar de la parte del servicio público atendiendo esto que es pues uno de los desafíos más importantes que sea para cualquier sistema de salud en el mundo. Sin duda, yo creo que la palabra clave en política pública cuando se habla de medicinas es acceso. El acceso es lo que define el plano tanto de la industria como del gobierno. Lo que se procuró desde hace algunos años es, a partir de una reforma muy relevante en el sistema jurídico mexicano que fue en el 2005, cuando dejamos atrás el tema de la falta de calidad de medicamentos, porque el legislador lo que dice es, en el mercado mexicano va a haber dos tipos de medicamentos, los de patente y los genéricos, pero todos los genéricos tienen que ser bioequivalentes. Ese es un gran paso que da ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser sales iguales y que tienen que pasar por dos pruebas, una clínica y otra química. Ese paso no lo ha dado la mayoría de los países de Latinoamérica. Y eso te genera un problema de acceso allá y una solución acá, porque lo que puedes hacer es ir liberando las sustancias de manera inmediata a que vence la patente. Eso se aprovechó, me parece que muy relevantemente a partir del 2011, porque lo que se fueron construyendo, aquí hablando de competencia, pues fueron paquetes de sustancias. Vencía una patente y lo que hacíamos era agrupar 10, 15 sustancias para que competieran entre sí y el precio bajara. Si hubieras liberado por goteo, digamos, el precio se hubiera acercado más al de patente. ¿Y si tuvo efectos eso en la reducción de precios? Hubo una reducción de precios, tanto en lo público como en lo privado, en un periodo más o menos de 6 años, de alrededor de 60%. La mejor prueba es el mensaje de precio que se generó en el mercado. ¿Por qué? Porque éramos un país de consumo medio de genéricos y nos volvimos, en términos de volumen, en el país que más genéricos está consumiendo en el mundo. En lo público y en lo privado, el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo más o menos andaba en 55% en el 2007. Es decir, 55 centavos de cada peso en salud los ponía el privado. Hoy se redujo esa cifra. El último dato disponible creo que es 2017, al 40%. Son 15 puntos porcentuales en un periodo relativamente corto. Entonces el acceso se logró. Y también se logró el acceso derribando una barrera de entrada que era absolutamente inexplicable, que es que en las agencias locales, incluida la COFEPRIS, cuando llegaba una molécula nueva, un medicamento nuevo, pues la agencia lo que hacía era otra vez el estudio que ya había hecho FDA. Que ya había pasado por pruebas. Era una cosa absolutamente loca. Generaba barreras de entrada, generaba estancias. ¿Cuánto tiempo se llevaba? 5 años. 5 más lo que ya llevaba. En el mejor de los casos. Somos un país de consumo secundario de medicamentos. Desgraciadamente en México no se producen nuevas moléculas. Entonces nuestra agencia tiene que ser muy ágil. Está mandatada para ser muy ágil. Las agencias sanitarias son vehículos de política pública para ampliar el acceso. Y los gobiernos tienen que entenderlo. Los gobiernos tienen que entender que ese es el papel. Hay muchos gobiernos, desgraciadamente, de otros países, lo platicamos antes del programa, que utilizan sus agencias de entrada como barreras de entrada no arancelarias. Entonces vamos a proteger esta industria local. Y le vamos entonces a meter el pie a los genéricos de otro país. O vamos a proteger esta industria y nos vamos a tardar 5 años. Que quizá en otros sectores puedes tener una política un poquito más proteccionista, pero en ese en particular. Yo creo que no, porque en materia de libre comercio, el bien jurídico tutelado se llama consumidor. No puedes tú
proteger a 70,000 familias que viven de la industria. Y castigar Pero al consumidor. al final, si lo abres, generas crecimientos en la Pero industria. incluso habiendo temas donde a lo mejor puede haber discusión, me parece que en el de salud, pues ahí Te diría, difícilmente, ahí sí. y un poco cómo convergen estas políticas cuando tú eres flexible en tu agencia, tratas de la misma manera a los locales y a los internacionales, pues generas crecimientos mayores. Más o menos en el 2009 la industria crecía un dígito. En el 2018 creció 14%. La industria de año a año creció la exportación de 800 millones de dólares a más o menos 2,000 millones de dólares. Entonces, todo eso converge bien cuando la política pública es acceso. Ahora, lo que ha hecho Miquel, y si coinciden en esto que nos está poniendo, en los datos que está poniendo en la mesa, es que parte del asunto fue el abrir al tema genérico, facilitar barreras de entrada al mercado mexicano, y eso te resuelve, digamos, acceso a la compra. Pero cuando hablamos del acceso, por un lado es que el gobierno o los particulares tengan acceso, pero la otra es el tema de la distribución. Así es decir, que esté cuando el paciente lo requiere donde tiene que estar. Es correcto. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, a mí me gusta hablar del acceso. Obviamente la COFEPRIS es una de las principales agencias con las que tenemos que llegar con nuestro dossier para que nos otorguen nuestro registro sanitario, nuestro certificado sanitario. Eso yo lo veo como una tramitología. Yo veo el acceso desde el punto de vista de la población derechohabiente. Que la población derechohabiente sabe que ahí está la pildorita que necesita, pero sabe que esa pildorita fue comprada con presupuesto estatal. Usted es un paciente del Seguro Popular. Usted es presupuesto federal. Entonces, esa pildorita que está ahí, que no es para usted. No es para su hijo. ¿No? El acceso es desarrollar los mecanismos para que los medicamentos, los remedios farmacéuticos lleguen a las familias mexicanas. Para que puedan llegar a las familias mexicanas, obviamente se necesitan de los facilitadores regulatorios, de los facilitadores institucionales, de los cuadros básicos del Consejo de Salubridad, de la Comisión Negociadora de Precios, de la licitación, de las distribuciones del todos operador. los que tienen en la cadena. Es una cadena fuerte, es una cadena complicada, que obviamente te va quitando oportunidades. Si lo vemos desde el punto de vista del mercado. Si puedes repetir, porque te lo echaste muy rápido, pero un poquito para entender la complejidad de estos actores que estás diciendo, de todos los que intervienen en la cadena. Todo tiene que ver de entrada. Cuando vas a traer, eres un laboratorio transnacional que va a traer una molécula nueva al país, tu primera barrera para el acceso, le llamamos nosotros, es COFEPRIS. COFEPRIS te pone una serie ahí está de lo que asuntos. decía Miquel. Ajá, correcto. Te pone una serie de checklist que tienes que cumplir con tus buenas prácticas de manufactura, demostrar seguridad, eficacia, todo, para poder obtener tu registro sanitario. Con ese registro sanitario tenemos que hacer un estudio de farmacoeconomía, una evaluación de economía en salud para llevárselo al Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General es quien administra el cuadro básico y catálogo de medicamentos. Pues tienes que estar ahí para que te puedan comprar. Para que estés en un catálogo de medicamentos autorizados para su venta a gobierno. Si tu molécula va para sector privado, con COFEPRIS ya lo hiciste. Ya. Y te vas a bancos y aseguradoras, te vas a farmacias y mayoristas. Pero si quieres venderle a gobierno, tienes que pasar por ahí. Si quieres venderle a los 175 millones de mexicanos derechohabientes dentro de un sistema de cobertura universal por más de 300 instituciones públicas en este país, tienes que pasar por cuadro básico. ¿No? Aquí el Consejo de Salubridad General va a estudiar tu propuesta de valor, tu propuesta farmacoeconómica. ¿Por qué eres una propuesta conveniente para el Estado mexicano? Y entonces es donde empezamos a hablar desde el punto de vista económico, le empezamos a decir a las instituciones públicas, oye, bueno, mira, sí, mi inyección es más cara en cuanto, si la comparas contra otra inyección, pero el paciente va a estar bien tratado en su casa. Entonces no tienes costos intrahospitalarios, no tienes costos de intervención, no tienes costos de consultas innecesarias, porque va a estar perfectamente controlado en casa. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿una pildorita es cara o no? Ahí rompemos el paradigma de lo que es caro a lo que es costo efectivo. ¿No? Del Consejo de Salubridad tenemos que pasar también a la Comisión Negociadora de Precios. Como es una molécula de patente, hay una Comisión Negociadora de Precios que está trabajando con diversas agencias también a nivel mundial y tiene acceso a muy buena información de otras economías, donde dice, bueno, el precio de referencia... Ahí no es un tema médico, es un tema de mercado. Económico. De precio. Así es, correcto. Hasta ahorita no hemos tocado lo médico. Hemos tocado lo de manufactura, lo económico y ahorita vamos a lo de precio.
Ya una vez que estás en cuadro, tienes tu registro sanitario, tienes tu clave de cuadro básico y ya tienes un precio autorizado por la comisión negociadora, entonces ahora sí ya hay que ir a cada una de las 300 instituciones públicas que existen en este país que a gestionar tu acceso institucional. Que licitan. IMSS es una de ellas, Pemex. IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex, EMAR, son 5 de ellas. Pensiones Civiles de Jalisco, ICEMIM, ISTECH, ISTESON, Secretarías de Salud, Seguro Popular, Causas, Fondo de Gastos Catastróficos. Y cada una de esas compra. Así es, porque cada una de ellas tiene sus principales prioridades terapéuticas. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres secretario de Salud de Guerrero. ¿Sabes cuál es tu principal causa de mortandad infantil en tu población de Guerrero? ¿Cuál es? Picadura de alacrán. ¿Sería la misma causa de mortandad infantil que tendrías que enfrentar si fueras secretario de Salud del Estado de México? Pues no. No, ahí es muerte por enfermedades respiratorias bajas en niños menores de 5 años. 5 de cada 1000 recién Entonces ya nacidos. iba haciendo cada quien. Entonces cada quien dice, no, a ver, tu favoterápico antialacrán, en Guerrero sí lo necesito, pero en el Estado de México no hay alacranes en el Estado de México. ¿No? Entonces vas formando de lo que es tu cuadro básico, cada una de las instituciones públicas van formando su propio catálogo institucional. Y tienes que hacer otro, como farmacéutica, facilitar el acceso a la población derechohabiente de cada una de esas instituciones, tienes que ir a hacer la gestión y la negociación costo-benéfica para ofrecerle a esas instituciones públicas que te autoricen en su cuadro institucional. Pero estar en el cuadro institucional, que ya estás en el cuadro básico nacional y ahora ya estás en el institucional, no significa que te van a comprar. Hay que ir a buscar pacientes. Que te pueden comprar. Ver si te pueden no que te van a comprar necesariamente. En el caso del IMSS se dice que hay que obtener el CPM, en el caso del ISSSTE hay que obtener DPN, en el caso de las... Ya además con esto que nos están diciendo ya vamos entendiendo la complejidad, digamos, del tema, porque uno piensa que de pronto es pues la medicina que esté donde tienen que estar, y ya ahorita nos han empezado a hablar de una cadena donde se han rebajado algunas barreras, pero donde además tiene una lógica de logística, porque de pronto a lo mejor habría quien dijera, y lo podemos revisar un poquito más adelante, centralizamos compras de todo, pero cuando empezamos a ver que las particularidades de cada uno, pues hacen que sea más complejo de pronto meter a todos en el mismo saco. Desde la perspectiva de COFESE, por ejemplo, Juan Manuel, ¿cómo se aborda este tema? En la COFESE publicamos un estudio de medicamentos con patente vencida. O sea, cuando vence una patente, pues por lo regular o lo general es que entre uno o más laboratorios vendiendo medicamentos genéricos al mercado. Bueno, Miquel, con todos los datos que mencionó, así es, fue lo que vimos, ¿no? Pero además detectamos algunas áreas de oportunidad en esta cadena que es tan compleja, ¿no? Completa. Así es. Completa y compleja. Completa y compleja, ¿no? Y entonces, entre las áreas de oportunidad que detectamos, precisamente para que entraran más rápido los genéricos al mercado, ¿no? Porque mientras más rápido entren, pasa el pues efecto genera un mejor... Mayor oferta, baja de precios. Exacto, mayor oferta, mayor acceso de la población. Entonces, dentro de las recomendaciones que se hacen en este estudio al mercado de medicamentos, está el de generar una mayor transparencia en el sistema de vinculación entre el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la COFEPRIS, ¿no? Hoy por hoy se consulta... Porque la patente se registra en INPI, protegida. La patente se registra en el INPI, así es. Entonces nosotros pensamos que teniendo un instrumento similar al Orange Book de Estados Unidos o el similar de Canadá... ¿Qué es que un registro? Es un registro en donde está el medicamento de referencia, la patente o patentes que lo cubren y cuándo vencen, cuándo caducan. Eso no lo teníamos. ¿O no lo tenemos? Tenemos algo similar, pero tenemos una gaceta que no es exactamente lo mismo, porque ahí el orden es por patentes y te puede arrojar una consulta demasiado vasta. No por fecha. No por fecha, demasiado vasta. Atacable. Exactamente. O sea, atacable por parte de laboratorios, ¿o qué? Fíjate, una anécdota. Yo cuando llegué a la COFEPRIS no teníamos precisamente el sistema de vinculación bien implementado. Se implementó hasta que quisimos entrar al TPP en el 2011, donde Estados Unidos nos dijo, bueno, generan un proceso donde la COFEPRIS le pregunta al INPI, oye, INPI, ¿ya venció esta patente? Sí, ya venció, entonces tú te dejas ir, ¿no? Y te dejas ir con todo. Claro. Antes de eso, quizá el principal generador de registros se llamaba juez. ¿Por qué? Porque todos
invocaban violaciones a sus patentes. Para tener la protección. Y generaban juicios patentarios y querían impedirle a la COFEPRIS que autorizara. Y con eso te alargaban el proceso. Exactamente. Entonces, yo más o menos vivíamos en un mundo como 150 litigios de las grandes patentes al año y nos fuimos a un mundo de 3 o 4 litigios al año. Y estás hablando de moléculas, por ejemplo, de 500, 600 millones de pesos en compra del IMSS anual, ¿no? Entonces, esas distorsiones, y yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel, se tiene que transparentar aún más ese proceso, porque hay casos todavía, bueno, se viene una casuística de más millones de pesos que son los famosos medicamentos biotecnológicos y biocomparables. Biocomparables en México, como lo define la norma. ¿Que son distintos a los genéricos? Un poco, son moléculas vivas, son moléculas biológicas de gran capacidad curativa, pero en vez de meterle $1,000 millones al desarrollo, le meten 10,000. Y entonces, esto es muy relevante, el término de las patentes. Claro. La patente empieza a correr desde que solicitas la patente. Okay. Y no es lo mismo no en el momento que te dan el registro. El registro es lo que te permite recuperar tu inversión. Entonces, vamos a decir que una molécula normal, una medicina normal, en México llegas al año 15 de la patente y tienes 5 años para explotarla. Pero ¿la patente es para México o es internacional? Es un sistema internacional, pero con distintas vigencias. El término es a partir de las solicitas, ¿no? Okay. Hay un sistema de solicitud internacional, pero el gran tema del TEMEC reciente pues fue precisamente cuánto tiempo le damos para recuperar la inversión en 2 figuras. Primero, en una autorización rápida en la autoridad local y luego otra figura, que es una figura bien interesante para efectos de la competencia, que se llama protección de datos. Esa figura de protección de datos es un consenso en tratados donde te dice, oye, país de destino, a partir de que otorgues este producto, no vas a poder generar un biosimilar en X años. Para proteger al que hizo la investigación. Porque muy probablemente en biotecnológicos el registro en un país como México se otorga al año 19. De la patente. Entonces, cuando llega, vas a tener un año. Tendrías un año para recuperar. Exacto. Antes de que ya lo puedan hacer otros. Y entonces quedó en 12. Quedó en 12. Fue un tema muy, muy polémico, discutido. Pero al final yo creo que el equilibrio se le puede dar también de manera local, porque depende de lo rápido que la autorices. Claro. Entonces te comes tiempos. Y le das más chance a recuperar inversión. Y le das más chance a recuperar inversión. Okay. Y también yo creo, a nosotros la COFESE, yo fui borracho y cantinero, ¿no? Porque después me tocó comprar. Y me tocó comprar desde la instancia con más poder de compra de Latinoamérica en materia de medicamentos, que es el Seguro Social. Y ahí un poco nos importaba muchísimo que la COFEPRIS se apurara a sacar los genéricos. Nos importaba muchísimo que no hubiera litigios en biotecnológicos, porque nosotros podíamos comprar, en vez de un paquete del mismo producto, en vez de gastarnos 600 millones, nos gastábamos 250. Y comprabas 3 veces más. Cobrabas 3 veces. Mayor acceso a la población. Y hay otra cosa que señaló la COFESE que es muy relevante, que hay productos donde inexplicablemente no hay competencia. Sí, solamente hay un genérico. Ya. Exactamente. Y no hay nadie más que lo esté haciendo. Bueno, sobre este tema y sobre el tema de la otra etapa, que es la parte de la distribución también, si les parece, lo platicamos regresando de este corte. Estamos platicando de medicinas, cómo llegan, cuántos son los competidores, cómo llegan al hospital, a la clínica donde usted lo necesita. De esto platicamos regresando. Bueno, ya estamos de regreso. A ver, Miquel, si quieres para cerrar nada más esta parte que nos apuntabas de nuevos medicamentos con una nueva tecnología que pueden cambiar un poco parte de las reglas con las que hoy hemos funcionado
con la manera, digamos, en la reglamentación, en la duración, que nos contabas ahorita en la pausa ejemplos muy interesantes. Claro. Mira, la gran época de los alopáticos yo creo que se está agotando. Los genéricos fueron ese gran ecualizador en el mundo, en precio, y hoy estamos ante moléculas vivas, biotecnológicas, los famosos biocomparables o biosimilares, donde ya no son medicamentos que traten, son medicamentos que curan. Y te pongo un ejemplo bien relevante para México, en materia de eficiencia regulatoria y en materia de compras públicas. Primero, en 2015 se autorizó por FDA la cura de la hepatitis C. Cura entendido en que la carga viral cero después del tratamiento en el 99% de los casos. Era la $1 million pill cuando salió, porque también las escalas son muy relevantes. Claro. En Estados Unidos hoy cuesta más o menos $75,000. Hoy cuesta $75,000. Hoy en el mercado privado. El tratamiento. El tratamiento. $1,5 Exactamente. el tratamiento de esos. Pero fíjate lo que puedes hacer con regulación. Nos la pudimos traer en 6 meses. Ajá. Y el Seguro Social, aprovechando su poder de compra, en el primer año pudo comprar 2,000 tratamientos en alrededor de $160,000. Okay. Se convirtió en el primer comprador público de esa medicina, la 10ª parte. Y si no me equivoco... Pero primer comprador público del mundo. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Sí. Si no me equivoco, ahorita andan por ahí de los $90,000. Y entonces, ¿qué puede decir el IMSS? Voy a borrar de mi cuadro de enfermedades la hepatitis C y voy a deshospitalizar a la gente. Imagínate un derechohabiente del Seguro Social que en vez de morirse de cáncer o de cirrosis por la hepatitis C, pueda salir con vida del tratamiento, habiendo accedido a la mejor tecnología en el mundo en materia de hepatitis C. Ese es un buen ejemplo. Y también ahí es donde hablaba Juan Carlos del tema de costo. Es correcto. ¿No? El costo de la medicina es altísimo, pero si miras el proceso completo, pues sí. Y ahí un poco es como... Porque ese derechohabiente que regresó a su casa sigue cotizando. Sigue trabajando y sigue representando un ingreso para el Estado, ¿no? Finalmente. Y en años de vida saludable, pues más o menos ganó 20. En vez de estar tomando, por ejemplo, un paliativo que era el interferón, que incluso costaba más y que te tenía entrando y saliendo del hospital durante 3 años y después perdiendo la vida por insuficiencia hepática. Ok, ahora, nos ha platicado un poco el marco regulatorio, todos los actores que tienen que ver, esto que decías, donde hay competencia, donde no hay competencia. ¿Qué pasa? Y vuelvo al tema de la distribución. Ya en este último eslabón, digamos, donde hablabas, Juan Carlos, de la compra de cada una de las instituciones y de que llegue donde tenga que llegar. ¿Cuál es, por ejemplo, su perspectiva sobre esto? Mira, la distribución está cambiando ahorita con la 4T. Antes, hasta diciembre, era el distribuidor quien ganaba la licitación. El laboratorio fabricante se dedicaba a fabricar su pildorita. Y entre la autoridad y el laboratorio había un contrato. Okay. Por un proceso de licitación pública nacional, si era fabricado localmente, pública internacional, si era fabricado si no cumplía con el grado de integración nacional, pero siempre el dueño del contrato era un distribuidor. Teníamos distribuidores mayúsculos, sobre todo, de hecho a mí que en el IMSS le tocó impulsar muchísimo el esquema de las compras consolidadas. Las compras Porque consolidadas. La idea era, pues tú compras por volumen y por volumen puedes hacer lo que decías de precio. Así es. A ver, es un episodio, me parece que bien relevante. En 2012, con un IMSS quebrado, cada quien compraba por su lado. Lo que empezó a hacer Pepe Toño González Anaya fue que el IMSS fuera el centro de la compra, hacía el estudio de mercado y convocaba a todos los compradores federales y las entidades que quisieran a comprar juntos. Doy los datos muy rápido. En el IMSS, en el 2012, se surtían al mes 12 millones de recetas. Después de la consolidada 2018, vamos a decir 6 años, se surten 18 millones con los mismos pesos del 2012. Se ahorraron en 6 años, pesos constantes y sonantes, 20,000 millones de pesos, que es el 40% de lo que compran todos los años las instituciones de salud, todos los que mencionó José Carlos, juntos. Ahora,
Ahí le compraban al distribuidor. Es correcto. Al distribuidor. Y el distribuidor es el dueño del contrato. Okay. Entonces, el dueño del contrato se voltea con la industria farmacéutica, con las fuentes de abastecimiento, Sí. es el tecnicismo definido, Okay. y dice, ok, ya, empiézame a surtir el producto. Así ha funcionado durante décadas, ¿no? ¿Y ahora cómo está cambiando? Ahorita ya no se permite que el distribuidor participe en la licitación, ahora tiene que ser el fabricante. El laboratorio fabricante es el que va a la licitación, presenta su sobre, presenta su oferta técnico-económica y es proveedor ganador. ¿Y qué ventajas tiene? Y ahorita vemos desventajas. O sea, pero empecemos. ¿Tiene ventajas eso? Debe de tener. Debe de tener, no lo conocemos. Okay. Es un modelo que apenas tiene 6 meses implementado. 6 meses implementado en unas licitaciones que fueron publicadas en julio, la famosa E82. Todos los expertos del sector que nos estén viendo van a poder saber qué es la E82. Fue una licitación de mediados de año donde por primera vez se puso la obligatoriedad a la industria farmacéutica de que participara de manera directa. Ese distribuidor que antes era el proveedor ganador, el dueño del contrato, hoy se convierte en operador logístico. Entonces gana el laboratorio farmacéutico. ¿Y él contrata al distribuidor o qué? Y él contrata al operador logístico, ya no es distribuidor. Ok. Y Pero que aquí entre nos es un distribuidor a que le entregas tu producto, porque el laboratorio no tiene cadena de distribución. Es correcto. No tiene camiones, no tiene logística, no tiene nada. Eso lo siguen teniendo los famosos distribuidores. Okay. Pero hubo otra licitación también, hace unas 8 o 12 semanas, hubo otra licitación donde se asignaron a los integradores nacionales. Estos integradores nacionales son empresas muy parecidas, con una operación muy parecida a DHL. Okay. O sea, que no se dedican a la distribución de medicamentos, a la administración de contratos. Pero sí manejan distribución. Pero que sí manejan distribución con un esquema muy semejante a lo que viene siendo la logística en tiempo real. ¿Son contratados por el gobierno o son contratados por el laboratorio? No, por el gobierno. El laboratorio contrata a su distribuidor de preferencia. Ajá. Ese distribuidor hoy es operador logístico. Y el gobierno contrató a 7 integradores nacionales. Y entonces el distribuidor o el antes distribuidor se tiene que coordinar con Así es. Con ese integrador, digamos. Entregar simplemente al integrador nacional. Tiene que hacer que llegue a donde tenga que llegar. Y ese integrador nacional presentó cotizaciones que fueron alrededor de 36 centavos por pieza surtida. Pero estamos hablando de un mercado público nacional de 1.800, 1.600 millones de piezas al año, divididas entre 7 integradores nacionales. Más 4,000 puntos de entrega. 2.500. 2.500 puntos de entrada. Se simplificó. No sé si ustedes, cerraron las HGRs. Juan Manuel, han evaluado, porque aquí entiendo que el asunto era, cuando tú contratabas vía el distribuidor pues absorbía el precio del producto, o sea, ya lo traía a él. La cobranza. La cobranza es un tema, y la distribución. Ajá. Entonces, ese precio reflejaba todo esto. Supongo que si tú le compras directo al laboratorio, pues en principio uno pensaría que se ahorra, en principio, digamos, porque el laboratorio pues te da el producto, no te está incluyendo toda la distribución. Sí. Ahora, supongo que si ya tiene el que encargarse de la distribución, pues tiene que impactarlo en el precio logística, de alguna manera. Compra, dispensación. Y tiene que reflejarlo ya en el precio del producto, pues porque si no le termina perdiendo. Y ya tenemos alguna idea de si este nuevo esquema que nos acaba de explicar José Carlos termina siendo más económico o igual o más caro que el modelo anterior. Mira, nosotros entendemos que con este esquema muy probablemente existan efectivamente más postores, ¿no? Exista mayor competencia y en ese sentido pues existan mejores precios. Sí. Pero lo que finalmente nos va a decir que ocurrió pues va a ser la evidencia empírica y como decía José Carlos, pues eso apenas fue, ¿no? Entonces, en cuanto pues, se tenga evidencia empírica, se tendrá los elementos para evaluar qué tan conveniente fue el esquema o no. Pues de principio suena razonable, como tú lo dices. Y lo más importante es que está el propósito. Entiendo que está el propósito de que efectivamente haya más postores y que haya una mayor competencia y que haya mejores términos para el Estado mexicano, ¿no? En las compras públicas, que es por lo que COFESE siempre ha abogado. Esa es la idea, digamos, del nuevo esquema. ¿No? Miquel, en tu experiencia, ¿esto atiende a un problema? Es decir, el asunto del modelo de distribuidores, ¿sí era un problema? ¿Cuál es tu opinión de este nuevo esquema? Mi opinión es que el diagnóstico es el correcto. Okay. Es un mercado concentrado, el de la distribución, tanto en lo privado como en lo público. ¿Cuántos actores en la economía pueden poner en el mercado privado una caja de 10 medicamentos en una farmacia en la Sierra de Guerrero?
la industria de distribución farmacéutica lo puede hacer. Es porque es Te muy lo pone complicado eso. en 2 días o en 1 día y medio. Ajá. O sea, te pone 4 cosas. O sea, esto que el presidente decía, la cadena de pastelitos y de refrescos, pues eso requiere una logística extraordinaria. Requiere una logística que... Y existe también para farma. Con un Claro. matiz. Que la farma, más o menos el 30% de los productos que explican el 60% del valor son de cadena de frío. Entonces, la cadena de frío solamente la tienen pocos. Y eso significa que el producto tiene que estar a una temperatura especial Exacto. todo el Desde tiempo. que sale de la fábrica hasta que se aplica. Las insulinas, por ejemplo. Las vacunas, las insulinas. Entonces, naturalmente, el mercado es un mercado concentrado en ambos espacios, el público y el privado. Y concentrado más, porque hemos entendido aquí que hay varios actores. Sí. Uno son los laboratorios y otros son los distribuidores. Sí. En los productores había más diversidad, a lo mejor En los productores más o menos hay 400. por lo que nos decías de los genéricos Sí, y de la apertura. por supuesto. En la distribución estaba mucho más En concentrado. la distribución estaba concentrado y un poco por política los laboratorios no entraban directamente a las licitaciones. Entonces lo que contrataba el gobierno era un servicio. El servicio de que te pusieran El medicamento. tu medicamento en el punto donde tú lo ibas a usar. Ajá. Con otra lógica, con la lógica de que a partir de mecanismos que se utilizaron en la consolidada, tú pudieras poner a competir por precio a distintos distribuidores. Unos ganaban una, otros ganaban otra. Y también estar muy atentos junto con la Comisión Federal de Competencia, los órganos internos de control. Sí, para la que no se OSD, pusieran de acuerdo, no se Exactamente. repartieran el pastel. Miquel fue el primer director general del IMSS que transmitió por Periscope las licitaciones consolidadas. Fue el primero. Otra cosa, en otros servicios integrados también nos encontramos mucha concentración de años. Más o menos nosotros estábamos... Centros de mezclas, bancos de sangre. El laboratorio. Ajá, hemodiálisis. Nosotros en el 2012, más o menos traíamos un sobrecosto a proveedores de 12,000 millones de pesos al año. ¿Qué quiere decir con sobrecosto? Un sobrecosto en proveedores porque la forma de comprar no era la correcta. Entonces, con mecanismos de competencia, como quitar barreras, a ver, poco... Es que en servicios no se compran medicamentos, se subrogan pacientes. Entonces, la forma de calcular el costo siempre fue un caos. Pero también, vamos a decir... o sea, en función de la población que estimas vas a atender. Se licitaba el servicio de laboratorio. Haces 1 millón de estudios de laboratorio al año, al día en el IMSS. Lo licitabas regional, ¿no? Entonces, pues había 4 que podían darlo regional. ¿Por qué no lo licitabas a los 32 estados? Cuando lo licitamos en los 32 estados, en esa sola licitación trianual se pudo generar un ahorro de 12,000 millones de pesos. O sea, ese tipo de travesuras, como nosotros les llamamos, en favor del instituto, sirven mucho. Me parece que hoy, a partir de la nueva decisión de desvincular al distribuidor del registro sanitario, etcétera, se tendría que presentar más competencia en esta tercerización a partir de que los laboratorios le entran directo y buscan la mejor condición de precio. Yo lo que creo es que hay que seguir, distinto cuál sea el esquema, presionando el precio para abajo desde el gobierno, desde el IMSS, consolidadamente con los demás, por volumen, pero también por empaquetamiento de productos para poner a competir a los mismos con los mismos, que ellos lleven su precio abajo, porque el hecho de que tú con los mismos pesos del 2012 en el 18 sigas cubriendo el 40% más de la demanda, eso se llama resultados de la licitación consolidada. Okay. Sí, un pequeño acote. Las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Sí, desde tu perspectiva institucional, desde la perspectiva de competencia económica, sí es importante bajar los precios, pero hay que tomar en consideración que precios muy bajos para las instituciones públicas son un plus. Claro, pero alteran el abasto. Son un factor de riesgo para garantizar el abasto durante todo el año. ¿Por qué? Entonces, porque llega determinado momento en el que, por ejemplo, una afectación inflacionaria al tipo de cambio del dólar, ya hace que el laboratorio farmacéutico diga, ya no puedo abastecer este contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ponen a correr todo el año buscando adjudicaciones directas a mayor costo.
para poder cumplir el abasto prometido en la licitación. Entonces, por un lado hubo ahorros en la consolidada, pero todo el año las delegaciones, la Secretaría de Salud están haciendo compras, compras por adjudicación directa 2-3 veces más del precio original de fallo, ¿eh? O sea, que terminas porque pagando no garantizan más el abasto. Ya. Y ahí un poco, en esa lógica, esos 6 años, más o menos en promedio, quedaron desiertas 6% las licitaciones. O sea, era lo demás se pudo entregar. Bueno, vamos a hacer un corte, el último corte, para regresar con cuáles son los retos, esto un poco que decía ahorita José Carlos, cuáles son los retos, qué tendríamos que estar, de lo que hemos aprendido en estos años, que tendríamos que estar discutiendo en el marco legal, en el marco de compras, en el marco de políticas públicas, para tener mejores medicamentos a mejores precios en el momento que se requieren. De eso platicamos regresando a esta pausa. Y con garantía de abasto. Y con garantía de abasto. Bueno, estamos de regreso y, a ver, la pregunta es, de toda la experiencia que está aquí en la mesa, además de diferentes perspectivas, de los laboratorios, del gobierno que has tenido, Miquel, de la parte de COFESE y la idea de tener condiciones de competencia, ¿qué mirar en este momento de lo que se está haciendo a lo que hay que ponerle simplemente la lupa como para que al final el resultado sea el que todos queremos? Sí, mira, yo quisiera decirte que desde la cancha de la COFESE, ¿no? De la Comisión Federal de Competencia Económica, nosotros estamos muy vigilantes siempre de cómo se den todos estos procesos de compra, ¿no? Tenemos un área especializada que constantemente está monitoreando. ¿Particularmente temas de salud? Sí, particularmente temas de salud, no únicamente temas de salud, pero salud es una de las prioridades de la COFESE, ¿no? Está en nuestro plan estratégico como uno de los sectores prioritarios. Y las compras públicas dentro de salud es un rubro muy importante al cual siempre se le está dando seguimiento y se está monitoreando constantemente que en estas compras consolidadas, licitaciones, en fin, no haya lo que se denominan prácticas monopólicas absolutas. O sea, que no se pongan de acuerdo los competidores para elevar los precios. Para repartirse el pastel y entonces aquí yo le subo para que tú ganes aquí. el mercado, en fin, etcétera. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, pues la COFESE está siempre vigilante, ¿no? Y también, ya que mencionas los retos, sí creemos que todavía hay áreas de oportunidad, por ejemplo, en lo que te comentaba, que ha habido avances muy importantes en medicamentos genéricos, pero pensamos que todavía hay áreas de oportunidad para hacerlo todavía más ágil, más eficiente, más transparente, evitar aún más los litigios, como mencionaba Miquel. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de la austeridad? Y aquí, el primer programa tuvimos a Suárez Robledo, y me gustó mucho que una de las cosas que dijo es, que es además algo que Salomón Chertorivsky también ha repetido mucho, que dice, en salud no es cierto que con menos se pueda hacer más, con menos se puede hacer menos, y si tú tienes como único mantra la austeridad, pues puede haber efectos, digamos, para el servicio de salud. Y Suárez Robledo aquí decía, a ver, en salud no hay que ahorrarse en la lógica sí de la compra, sí de adquirir más bienes, pero un peso ahorrado en el sector salud puede ser un peso que significó un problema de salud para alguien, así es. Entonces, ¿cómo están viendo ese tema? Mira, la lógica aquí, en la regla del juego, se llama cobranza. La cobranza institucional es un tema. Es un tema para los fabricantes, para los distribuidores, para los integradores, para los proveedores de servicios integrales, centros de mezcla, bancos de sangre, todo el mundo. Porque, o sea, quiere decir que te paguen por lo que hiciste, por el producto por lo que ya entregaste. Por lo que ya entregaste. Y eso es un problema. No es nuevo, es de toda la vida. Más o menos un distribuidor hasta el año pasado tenía que estar apechugando 8 o 9 meses de pago si estaba distribuido a lo largo de la República y vendía los seguros populares. Termina siendo un costo. O sea, tú tienes que financiar de alguna manera. No le puedes cobrar. Los distribuidores no cobras intereses a las instituciones. No les cobras intereses por... Entonces, esa es una pérdida, digamos, para quien le entra. Pero ese es el riesgo compartido que el distribuidor jugaba con la farmacéutica. Pero no tendría sentido que el gobierno te pague 8 meses después una medicina, pues porque para eso está el presupuesto. O sea, no tendría que ser cero, COFESE. No tendría que ser así. Pero corta el año, cada año las instituciones públicas recibieron producto y no pagaron 3,000 millones de pesos por año. Por año. Pasa el 31 de diciembre con un pasivo de 3,000 millones de pesos
por año. Solo de medicamentos. Si le metemos Salvo el medical seguro devices, social que material de siempre pagó, curación. Ok. Siempre. El seguro no se... Que bueno, es muy relevante a un mes. en notar que durante la administración de Miquel Arriola ha sido el único director general que has dejado con superávit en la institución. Y que sí les pagaba a tiempo. Y sí pagaba tiempo y sí había buena garantía de abasto. A ver, entonces el tema del pago es una cosa que además hoy me parece, hoy que estamos hablando Ajá. el lunes. Pago y transparencia. Antier Bueno, tuvimos un programa sobre la situación económica y vimos que estamos en un año complicado y que el 2020 va a ser complicado. Y parte del asunto es que haya circulante, es decir, que las compras del gobierno permitan a los sectores económicos en diferentes rubros pues poder dinamizar esto, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los sectores ahí que hay. Yo lo que digo, desde la perspectiva de gobierno institucional, mediática, consultoría, farmacéutica, hay que proteger la transparencia. El sistema se está complicando, los pagos no se están dando, los modelos están un poquito más complejos, el IMSS se está contrayendo, hay problemas que se tienen que solucionar. Estamos en un año complicado para 2020. Claro, vivimos en un país complicado, vivimos en un continente complicado. Pero el año que entra se tiene que fortalecer más la transparencia. Entre más transparente sea el proceso, mejor labor va a hacer la Comisión Federal de Competencia, mejor labor va a poder hacer la Proveeduría de la Industria, las instituciones públicas van a tener hoy por hoy más información. Entre más se conflictúe el sistema, pero más se fortalezcan los esquemas de transparencia, te puedo garantizar que todo el sistema va a estar perfectamente cubierto y a quien menos va a sufrir va a ser la población derechohabiente. A ver, Miquel, con tu experiencia, ¿qué temas habría que mirar para ser más eficiente todavía este proceso? Yo creo que hay un antes y un después de la reforma de competencia, porque antes el gobierno no tenía los instrumentos para verdaderamente mandar señales de riesgo a las prácticas monopólicas. Hoy tenemos una comisión que es autónoma constitucional. Hoy tenemos una comisión que puede sancionar a las empresas con cargo a sus ventas, con cargo a sus utilidades, que tiene un programa de whistleblowing que ha resultado y que Que significa que quien tenga información de prácticas ilegales puede denunciar. Que hay sanciones penales por delito grave y que además puede ordenar la descomposición de grupos que están generando. O sea, cuando están muy concentrados. Es decir, hay hoy un sentimiento que el que se mete con la competencia puede ir a la cárcel, puede perder su empresa. Nosotros, la primera denuncia con esa ley que hicimos, la hicimos en 2016 en materia de análisis de laboratorio y estoy seguro que ahí todos cantaron y que la resolución va a ser muy fuerte. Y espero que sea Esa muy... todavía no sale. Incluso Todavía no. hoy por hoy está ya en procedimiento seguido en forma de juicio. Es correcto. Una investigación muy grande sobre pareja. medicamentos. Es correcto. Así es, sobre Entonces, medicamentos y sector salud. Eso todo no el sector existía antes de la reforma de competencia. Ok. Entonces, eso es un elemento. El segundo, que nadie, por estar en la coyuntura, nadie está viendo. Tenemos que ir a los factores de riesgo en edades tempranas, con medicamentos de primer nivel. Estamos La prevención. viendo cómo crece la factura de los medicamentos contra la hepatitis. Cosas que son prevenibles, 4. Cáncer de mama, próstata, en identificación temprana, se previene la muerte. Segundo, enfermedades del corazón Cardiovasculares. y diabetes. Eso es medicina de primer nivel. Deberíamos de estar ahí como Y sector que te sale salud. carísimo, tanto Que te lo sale personal carísimo, como pero Estado. hoy tenemos el 80% del gasto en segundo y tercer nivel. Ese mecanismo no converge. Para entender nada más qué significa segundo y tercer nivel. Hospitales. Hospitales Especialidades de y especialidades. El de especialidad es tercer nivel. Es tercer nivel. El segundo ya son los hospitales y el Digamos primero que es las el cirugías doctor de troncales, ¿no? Las UMFs. Pero, ¿cuál? Es que a veces yo ahí sí discurro del mensaje que manda la OSD. Mientras más camas tengas, mejor sistema de salud. No. Pues sí, Mientras menos menos tengas que usar hospitales camas. tengas que usar, mejor sistema de salud. Eso está comprobado en Europa. Europa es el mejor. Sí, el problema no es que si las necesitas las tienes que tener. claro. El chiste es no necesitarlas. No necesitarlas y converger en otra medicina para los últimos años. Tercer tema, que creo que hay que cuidar como principal indicador, gasto de bolsillo. Si el gasto de bolsillo sigue reduciéndose, es porque la regulación está funcionando, es porque las compras están funcionando,
y es porque el abasto está Oye, funcionando. y ahí habría que ver también esta transformación del Seguro Popular, qué efecto tiene en eso, ¿no? Es correcto, porque Se llama Insabi. El Insabi. Insabi se llama ahora. Ajá, correcto. Que bien a bien, hasta donde yo me quedé, todavía nos quedan algunas dudas de cómo va a funcionar. Y ahí la reflexión es si en el Seguro Popular se pudo financiar a la gente que no tenía derecho a biencia, Sí. pero en 3 rubros hubo un gasto subóptimo. En medicamentos, el principal tema de medicamentos del Seguro Popular es que el abasto es del 50%. Cuando la Federación pone 100% las medicinas, ¿qué está pasando? Igual y Nuevo León lo abastece al 100%, pero Guerrero al 30%. Entonces estamos ante un sistema En absolutamente... el caso, por ejemplo, del IMSS, ¿cuál es el abasto? 99.4, Sí, sí. ¿no? Él habla de los estados porque el presupuesto se asignaba a los estados Sí, en el tema del Seguro Popular. y se ejercían otras Y cosas. en el nuevo esquema, En el Sí, nuevo igual. esquema... otra vez todavía los estados lo Es van a un poco, tú administrar. pasas de un financiador, Sí, que es el Seguro es Popular, un seguro como Ajá. tal. que a partir de la federalización del 97 les da dinero a los estados Sí. para que ellos cumplan con su... Perdón, servicios Miquel, constitucionales. pero ahora el rol central de Hacienda es pagar. Sí, ¿no? Un poco ahora... Entonces los estados van a tener dinero virtual asignado, etiquetado para compra de medicamentos, Pero es que- pero quien va a pagar va a ser Hacienda. Correcto, Ok. pero Ya no se la traslada al Estado. la reforma jurídica va a lo siguiente. En vez de ser un financiador, un organismo descentralizado, se convierte en un prestador de servicios directo el Instituto del Bienestar. Absorbe La la estructura. proveeduría, la O sea, infraestructura, la operación la va a los tener ellos. hospitales y la operación. Los salarios de los Exactamente, médicos, todo. a partir del diagnóstico de que federalizadamente no estaba funcionando, porque de cada peso que le metías te regresaba 50 centavos. Y ese diagnóstico es real. Entonces, hay que cuidar mucho el gasto bolsillo, porque algo que te costó 18 años, bajar de 55 a 40, que todavía compara mal con la OCDE, porque el promedio de la OCDE Se es te de puede 20. disparar otra Se vez. te dispara en poco tiempo. Oye, y está el tema del seguro de gastos catastróficos, ¿no? Sí, que son... ahí- Fondo El Fondo de Protección Fondo. contra Gastos Catastróficos. Y que a mí me parece relevante también que se conserve el IMSS Oportunidades, Prospera, Progresa, Coplamar, Ajá. que es una red de protección. Entiendo, ¿Rural? se ha achicado. No, Ah, era. ese mecanismo surgió en los 70, Ujú. cuando se da cuenta el gobierno de la informalidad. Entonces dice, no hay derecho a biencia para estas gentes que están en la informalidad, vamos a darles Coplamar. Se lo asignan al IMSS. Ujú. El IMSS crece desde los 70 para acá, más o menos, en un programa presupuestal, a tener 13,000 millones de pesos al año para Para ese sector de población que no es 4,500 afiliado. unidades médicas rurales y alrededor de 120 hospitales. Pero tú decías ahorita Ya era. cerraron 330 unidades médicas rurales, ya cerraron. Eso no lo sé. Donde 2.5 Pero- millones de mexicanos al año iban por su dosis de vacuna antiinfluenza. Es Y un que es poco importante por esto que apuntas, es ¿no? relevante. Ese gasto de bolsillo que Tenemos- estábamos atendiendo por otras vías, vamos a ver cómo se comporta Exactamente. ahora. Yo creo que lo óptimo en centralizarlo Ajá. tendría que ser que cada peso te rinda igual, que te abastezca igual Yucatán que Nayarit y que no te jale la situación de cada estado Ujú. respecto del sistema de salud. Es muy heterogéneo, es muy asimétrico hoy el Seguro Popular porque te jala la realidad del estado y ahí es donde se perdió desgraciadamente esa operatividad. Entonces, Pero todo se protege con transparencia, ¿estás de acuerdo? sí, claro. Oye, y ahí, Juan Manuel, en esto que nos decías tú del proceso, ¿cuándo se tendrán los resultados? Pues en esto que apuntaba Miquel, del proceso que se ha hecho justamente para detectar o castigar prácticas monopólicas, nos decías, hay un juicio, Está un procedimiento seguido en forma de juicio. ¿y eso cuándo terminaría o todavía lo sabemos? Todavía no lo sabemos, pero está en la fase en que los presuntos responsables están haciendo sus manifestaciones, los desahogos de pruebas, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso que sigue conforme a derecho y en el cual, bueno, pues no podría yo dar Ujú. más detalles, Claro. ¿no? Pero Lo está mejor está todavía reservado donde por ley. Ok. Pero es el expediente, por lo menos que a mí me ha tocado, más grande que he visto, ¿no? Ok. Está por publicarse la convocatoria de la consolidada para Abasto 2020, más grande de la que se tenga registro, más de 1,000 claves.
Ahorita está la 1000 claves investigación. significa más de 1000 productos. 1000 medicamentos, incluidos con clave de cuadro básico. Se va a publicar la convocatoria en un par de semanas más, 3 semanas a lo más. Volver a hacer otro panel de expertos para discutir los alcances de la convocatoria, sobre todo tomando en consideración la opinión de la Comisión Federal de Competencia, sería súper interesante para ahorita, porque eso ya nos va a definir esa convocatoria, lo explicamos como las reglas del juego para 2020. Puntos de entrega, penalizaciones, quién sí puede, quién eso no puede. Eso no está todavía del todo claro hoy. Faltan 2 semanas. En 2 semanas va a estar lista la convocatoria. Entonces, ahí la discusión ya se va a poner álgida y muchas de las dudas planteadas sobre esta mesa el día de hoy ya van a quedar resueltas hasta que veamos la convocatoria. Y la curva de aprendizaje, digamos, porque vimos que en algunos temas era ya va a salir, no sale, ya va a salir, no sale. Aquí ya se resolvieron. Bueno, sí, todos en Navidad siempre soñábamos con la Junta de Declaraciones que nos convocaba a Miquel el 24 a las 8 de la mañana, por supuesto. Estamos acostumbrados a eso. Lo que pasa es que las compras consolidadas son compras como del Buen Fin. Son compras de final de año para empezar a abastecer a partir de enero. Entonces siempre se van hacia finales. Y ahí no habría manera de adelantar un poquito como el presupuesto para tener más claridad de quién en dónde desde antes. No, porque competencia económica nos dice que no se puede. Que no se puede. Yo creo que el ideal en un año ordinario es terminar los fallos en noviembre. Pues sí. Para que la industria tenga capacidad de producir. Sí, al contrario, mientras más espacio haya entre el momento del fallo y que empiezan a surtir, lo normal es que existan más postores, pues porque tienen más tiempo para... Claro, pues es lo deseable. ¿No? Sí. Pues es muy interesante lo que nos han contado. Yo creo que nos han dado una idea primero de la complejidad del tema. Yo la verdad es que había aristas que conocía, otras que no entendía, todos estos actores de los que les hablabas al principio, José Carlos. Este tema de la innovación médica y la innovación médica, lo que implica en materia regulatoria. A ver, nada más para cerrar, en materia de marco legal, con lo que tenemos hoy, ¿estamos bien? Estamos bien. ¿O tendríamos que entrarle a una discusión un poquito para lo nuevo? Yo, en mi opinión, estamos bien porque viene, ojalá se pueda el 21 ratificar por el Congreso de Estados Unidos el nuevo tratado, el TEMEC, donde ya la vara de respeto a la propiedad intelectual es muy alta. Y eso implica en que reducen el riesgo país de México y eso tendría que incidir en el precio de los medicamentos. Porque las empresas van a tomar una decisión de inversión en México en vez de en otro país, porque el marco legal de protección a la propiedad intelectual es más fuerte. ¿Es el mismo de Estados Unidos? Es el Hay mismo, más garantías. exactamente. Okay. Hay que seguir evolucionando, yo creo que en la eficiencia de la regulación para que los productos lleguen antes, pero te digo, haber creado la COFEPRIS 2001, la reforma del 2005 de genéricos, la regulación en materia de biotecnológicos que costó sangre en el 2014 y ahora el nuevo tratado, creo que pone a México como lo reconoce la propia... Ya no hablamos de cannabis. Bueno, la propia Organización Panamericana de la Salud. México es una agencia certificada nivel 4, solamente hay 5 en el continente. Entonces, hoy el modelo legal está sólido. Pues vamos a seguir con el tema, vamos a ver cómo se va llevando esto al terreno. Ojalá les paguen también a tiempo. Gracias, José Carlos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias, Juan Manuel, gracias, Miquel. Y gracias a usted por acompañarnos como cada noche. Ya lo sabes, si a quién le gusta, si le ayudó a entender, por lo menos como a mí, este tema, compártalo a través de las diferentes redes sociales. Le invito a que continúe con Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.